vamos a intentar entonces dar una aclaración o precisión sobre mi último comentario respecto de este ejemplo que pusimos, que leíamos, de posible decisión que la profesora había adoptado. Este ejemplo dice, la profesora decidió esa actividad para reforzar el trabajo en equipo en la toma de decisiones y además poner en práctica un concepto. Primero tenemos que estar de acuerdo, porque de alguna manera de esto se trata el ejercicio que estamos haciendo, en que esta es una hipótesis o una inferencia que alguien hizo, alguno de ustedes, yo no sé quién respondió de esta manera, para... Yo, profe, fui yo, Ah, ya, ¿quién fue? ¿Diana? la Diana. Ya, Sí. Diana, gracias. Entonces Diana dice, bueno, mirando estos 10 minutos de clase que estamos analizando en conjunto, yo creo que la profesora decidió esa actividad para reforzar el trabajo en equipo, la toma de decisiones y además poner en práctica un concepto. Lo que estamos haciendo es analizar esta inferencia que formuló Diana respecto de la clase. No estamos analizando ahora, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo, no estamos analizando a la profesora, no estamos analizando la clase, estamos analizando la hipótesis, la inferencia. Y lo que yo he dicho es, esta inferencia respecto de las que ya hemos analizado es más compleja, o en comparación con las anteriores es más compleja y además es más imprecisa o es ambigua. Y estas dos características son importantes cuando uno quiere justamente defender una hipótesis o defender una inferencia, en cualquiera sea el contexto. Puede ser un contexto formal o puede ser un contexto cotidiano, digamos, Niña, no, no miau. académico. Qué tico, mami. Eh, Dice que la profesora decidió esa actividad. Probablemente Diana tenía muy claro a qué se refería cuando dijo esa actividad. A lo mejor se refería a la actividad de toda la clase, o a lo mejor a una actividad en particular. Pero la hipótesis en sí misma no nos lo aclara, no dice, no explicita cuál actividad es. Por lo tanto, hay un espacio de ambigüedad. Diana, ¿a qué hipótesis, perdón, a qué actividad se refería con esta hipótesis? ¿Cómo se llama? A la de las laminitas ¿Ya? que tenían que, en un papelógrafo, porque después al último día el papelógrafo, Ujú. que, que tenían que como ponerse de acuerdo para clasificar según los criterios eh, que ellos eligieran. Claro, de acuerdo. Entonces, vamos a suponer que la actividad a la cual usted se refería era al uso de las fichas para clasificar. Eso, el uso de la ficha. ¿Ya? Bueno, lo importante o el punto es, así como está formulada la inferencia o esta respuesta, resulta ambigua porque no nos quedaba del todo claro a qué se refería con la actividad. Ahora ya sabemos, por lo que nos aclara Diana, que se refiere al uso de las fichas y en la clasificación grupal. ¿De acuerdo? El trabajo grupal de organización de fichas. O de clasificación, mejor, porque eso es lo que esperaba que la profesora que el estudiante hiciera. Por lo tanto, aquí hay un ámbito de ambigüedad que comenzamos a aclarar, pero aún así tendríamos que acotar o precisar mejor cuándo se inicia y cuándo termina esta actividad, porque además Diana dice que luego tuvieron que presentar o exponer en el papelógrafo. Entonces, bueno, ¿es la actividad solo la de trabajo grupal inicial de clasificación o incluye también la exposición? Bueno, es un espacio de nuevo incierto, ambiguo, ¿ya? Luego, ¿en qué medida o de qué forma podríamos sostener, podríamos defender la idea de que esa actividad que se está realizando, cuyos límites son imprecisos, sirven para reforzar el trabajo en equipo en la toma de decisiones? Por supuesto, es posible que esto sea así. Es una hipótesis plausible. La pregunta es de qué manera o hasta qué alcance tiene esta actividad para poder reforzar el trabajo en equipo, para poder fomentar la toma de decisiones. ¿Esto se observa o no se observa en la clase? ¿Es algo que ocurre o no en el trabajo de los grupos? Es un espacio muy discutible, porque habría que defender justamente que existe la posibilidad, que ocurre la posibilidad de reforzar el trabajo en equipo y que además eso
tiene un impacto en la toma de decisiones o fomenta la toma de decisiones de los estudiantes. Por supuesto, es una hipótesis viable en el sentido de que puede estar ocurriendo en la clase. Sin embargo, para poder defender esta idea necesitamos mucha mayor información, más antecedentes. Y por lo tanto, en ese sentido, esta inferencia o esta hipótesis que estamos analizando es bien discutible, tiene hartos elementos de juicio, porque no solo se termina ahí, en esta idea de reforzar el trabajo en equipo para la toma de decisiones, sino que además esta actividad que se decidió o que la profesora decidió usar, la incorpora, la utiliza para poner en práctica un concepto. ¿Qué significa poner en práctica un concepto? Y de nuevo, ¿cuál es el concepto que se pone en práctica? La hipótesis no lo dice. Si todos tuviéramos que analizar la clase y buscar cuál es el concepto que se pone en práctica a través de las distintas actividades, probablemente tendríamos distintos tipos de respuestas. Y por lo tanto, entonces, de nuevo, este elemento o esta parte de la inferencia es discutible. En ese sentido, como tiene varios elementos de juicio, varios aspectos que tenemos que analizar, que tenemos que darle fundamento, entonces se trata de una hipótesis más discutible que las anteriores, que requiere mayores elementos de juicio. Pero no solo eso, sino que además presenta un par de componentes, un par de referencias que tienen imprecisión. No tenemos del todo claro cuándo parte y cuándo termina la actividad. A lo mejor se refería a toda la actividad de la clase, o a lo mejor se refería únicamente al momento de la clase en la cual los estudiantes trabajan en grupos de manera independiente. Podría ser. Tampoco tenemos claro a qué concepto se refiere la hipótesis. A lo mejor es el concepto de clasificación, pero podría ser otro, porque la profesora quiere que los estudiantes aprendan qué es un criterio de clasificación, o más bien que para clasificar requieren definir un criterio. Y por lo tanto, a lo mejor el concepto que está en juego en la clase no es tanto el de clasificación como el de criterio para clasificar. Pero eso es parte de la discusión, es parte de los elementos de juicio que habría que utilizar para defender o para refutar esta hipótesis. El problema, como les digo, es que por una parte es muy compleja, porque tiene varios elementos, y por otra parte tiene esta ambigüedad en relación al concepto y en relación a la actividad. Espero que esta nueva descripción les sirva para tratar de aclarar mejor las características de esta hipótesis. Sí, profe, Sí, anotado. Melissa parece que había hecho la pregunta antes. Bueno, este tipo de comparaciones o de análisis de distintos tipos de inferencias justamente nos puede servir para precisar mejor cuándo estamos frente a una hipótesis que es digamos, defendible fácilmente de una hipótesis que no es fácilmente defendible. No es necesario que en este minuto entremos en la discusión de cuándo estamos frente a una hipótesis científica o no, pero básicamente en el ejercicio de argumentación que podemos hacer, justamente lo que está en juego es cuándo podemos ofrecer evidencia empírica y de qué manera esa evidencia empírica se conecta con, con una hipótesis para poder defenderla. Y en ese sentido vamos a transitar también a un ejercicio de elaboración de discurso argumentativo que es muy propio de las ciencias naturales. Vamos a tomar entonces como ejemplo, para no extendernos demasiado en este tema, las dos primeras respuestas que habíamos analizado. La primera que nos había parecido que no era tan discutible, pero que sí es una hipótesis, digamos que igualmente es una hipótesis que está bien, que es una respuesta adecuada, y la segunda que es un poco más discutible que la anterior y que también es una buena respuesta, una inferencia que responde a la pregunta que yo les había formulado. Entonces, déjenme
copiar esta respuesta de aquí y nos vamos a ir a las diapositivas. Entonces dice, en esta respuesta la profesora decidió que los niños y las niñas expusieran su trabajo frente a sus demás compañeros. Tal como está formulada, entonces, esta es una respuesta que dijimos corresponde a una inferencia o a una hipótesis, dado que no sabemos qué fue lo que efectivamente la profesora decidió. Y por eso, por ese solo hecho, es una afirmación que es discutible. Entonces, en un ejercicio de discusión o de diálogo, o a lo mejor incluso en un ejercicio de evaluación, yo podría, en este caso a quien respondió, decirle, ¿y cómo usted sabe que la profesora decidió que los niños y las niñas expusieran su trabajo frente a sus demás compañeros? Entonces, cuando yo hago esa pregunta, cuando yo como interlocutor le pregunto a quien respondió, ¿cómo usted sabe lo que dice o lo que afirma? Entonces la persona está obligada a ofrecerme mayores antecedentes para poder justificar lo que ella está diciendo, para poder darle sustento a lo que está diciendo. Y entonces aquí tenemos este modelo de estructura argumentativa que nos puede servir justamente para construir un argumento. Como me parece que le señalé en la clase anterior, es un modelo de argumentación que proviene de Turing, un modelo simplificado de argumentación, y que tiene tres elementos. Tiene una afirmación discutible, que es lo que estamos llamando hipótesis o una inferencia, pero esa afirmación discutible, para poder participar o para poder hacerse parte de una discusión, no puede presentarse de manera aislada, sino que tiene que incorporar o tiene que estar relacionada con otros dos elementos. El elemento A, entonces, la afirmación discutible. Otro elemento es la evidencia. ¿En qué datos, en qué evidencia yo me baso para afirmar esta hipótesis? Este elemento, la evidencia, el elemento E, son elementos observables o medibles. Esto es lo característico de la investigación en general científica, que la evidencia en la cual se basan nuestras hipótesis corresponden a datos empíricos, a datos observables o medibles de alguna manera. Pero no solo eso, sino que hay un siguiente elemento en la estructura del argumento que corresponde a una justificación, por eso lo llamamos el elemento J. Esta justificación es un razonamiento, en general es una elaboración más bien teórica, que vincula o que conecta la hipótesis con los datos. Porque para poder hacer esta defensa, necesariamente vamos a tener que explicitar de qué manera yo, como autor, en este caso de la primera respuesta, conecto o vinculo lo que ocurre en la clase, que serían los datos o la evidencia, con mi afirmación hipotética. Entonces, ayúdenme ustedes a completar este argumento, siguiendo la estructura. Yo les decía hace ya en la discusión, bueno, esta es una hipótesis que es poco discutible, por lo tanto no debería ser tan difícil armar el argumento. Uno fácilmente va a llegar a un argumento consistente o coherente. La profesora decidió que los niños y las niñas expusieran su trabajo frente a sus demás compañeros, ya que se puede observar que, ¿qué es lo que se puede observar en la clase en los 10 minutos? ¿Qué es lo que podemos observar en la clase que nos permite afirmar esta hipótesis? Porque al final de la clase se ve que los niños salen adelante con el papelógrafo y lo explican a sus otros compañeros. Perfecto, muchas gracias. No alcancé a ver quién dio la respuesta. Daniela. Gracias, Daniela. Entonces, al final de la clase se ve que los estudiantes presentan lo realizado en la clase con un papelógrafo.
lográfico. Dejémoslo hasta ahí. Podríamos agregar otros elementos como que exponen o explican a sus compañeros, pero básicamente es la misma idea. En cualquier caso, esto que estamos escribiendo acá, que acaba de señalar Daniela, es un elemento observable de la clase, porque podemos claramente identificar el momento final de la clase. Profe, Sí, dígame. lo que pasa es que yo me confundo o no sé hacerlo realmente. El tema de que el de la E y la J, ¿Ya? porque siento que es como que repito siempre las cosas. De acuerdo, está bien. Vamos justamente a tratar de observar ese contraste entre este ejemplo y el siguiente. En este Como ejemplo, para no ser tan reiterativa, yo no sé. claro, sí, de acuerdo. En este ejemplo va a ser muy redundante el argumento. Y en ese sentido no es tan raro que parezca reiterativo, ¿ya? Pero eso en parte es consecuencia de la hipótesis, porque la hipótesis resulta muy evidente y por eso uno vuelve a repetir lo mismo. Pero cuando la hipótesis no es tan evidente, entonces ya no se es tan reiterativo y hay que incorporar nuevos elementos o nuevos antecedentes, ¿ya? Fíjese que aquí, en este momento, todavía no llegamos a la justificación, pero aquí el elemento clave es que en la clase se ven ciertas cosas. Se ve que ocurre que los estudiantes presentan o exponen a sus compañeros lo realizado en la clase, con un papelógrafo, por ejemplo. En la afirmación discutible, la clave está en que la profesora se refiere a que la profesora decidió algo, y en este caso era que los estudiantes expusieran su trabajo. Efectivamente, la parte más, digamos, la parte inferencial de nuestra hipótesis es que la profesora haya tomado una decisión respecto de esto. Porque nosotros vemos que en la clase ocurrió que los estudiantes presentaron su trabajo. La cuestión es si acaso eso ocurrió porque la profesora tomó una decisión o no. Y entonces es que ahora tenemos que hacer una justificación de nuestro razonamiento. La profesora decidió que los niños expusieran, ya que vimos que los niños expusieron en la clase, y de qué manera podríamos justificar o razonar esta relación. La profesora decide que los niños expongan y los niños exponen, efectivamente. Eh, Podríamos poner, voy a colocar yo un razonamiento basado en ejemplos. Lo anterior se puede afirmar porque en general las clases o las actividades de la clase son definidas y organizadas por el profesor de acuerdo con los propósitos formativos. Profe, Sí, dígame. la J entonces sería como un ¿por qué lo hizo? No exactamente. Hay que tener cuidado justamente aquí con esta justificación. La justificación que nosotros estamos usando acá justifica la relación que nosotros hacemos entre la hipótesis y los datos. No es la justificación que la profesora tiene para tomar la decisión que tomó, es la justificación que nosotros tenemos para afirmar lo que estamos afirmando. Entonces, yo afirmo que la profesora decidió que los estudiantes expusieran a sus compañeros, y lo afirmo porque pude observar que los estudiantes expusieron a sus compañeros, lo vi al final de la clase, y además porque yo sé que en general las actividades de la clase las organiza el profesor de acuerdo con lo que quiere lograr con sus estudiantes. Esta idea, este razonamiento, es un razonamiento general, es un razonamiento teórico que proviene de mi conocimiento de trasfondo acerca de la didáctica, acerca de la docencia, o acerca de la experiencia de la enseñanza. Y en ese sentido, este razonamiento
se puede aplicar a muchas otras situaciones y no solamente a este caso que estamos analizando acá. Con este elemento yo lo que hago es conectar las actividades de la clase, en particular estoy conectando la exposición que los estudiantes realizan con el rol que el profesor tiene. El rol del profesor consiste en decidir o en definir las actividades de acuerdo con un propósito formativo. Esa idea, ese razonamiento, es un razonamiento teórico general que a mí me sirve para justificar el hecho de que la profesora tomó una decisión, según lo que yo digo, porque quien escribió esto lo señaló. Porque, de nuevo, estamos simplemente defendiendo una hipótesis, la hipótesis de que la profesora tomó esta decisión. No estamos seguros de que haya sido una decisión de ella, pero podemos suponer que lo fue, argumentando que vimos lo que ocurre y por otra parte sabemos que el rol del profesor consiste en decidir este tipo de cosas, organizar actividades de la clase. Tratemos de hacer un nuevo ejemplo para ver si aparece algún contraste entre este caso y otro de una afirmación un poquito más discutible. El otro ejemplo que íbamos a tomar es este que dice que la profesora decidió ejemplificar con elementos cotidianos para acercar el contenido con más facilidad a los niños. Entonces, evidentemente, la profesora decidió, lo voy a dejar ahí porque el decidió está acá afuera. Evidentemente, la profesora decidió ejemplificar con elementos cotidianos para acercar el contenido con más facilidad a los niños. Si quiero defender esta idea, si alguien me pregunta, ¿y por qué tú afirmas esto? ¿Por qué dices que la profesora quiso ejemplificar con elementos cotidianos para acercar el contenido con más facilidad a los niños? Yo tendría que decirle, bueno, ya que pude observar en la clase que ocurrió, ¿qué cosa? ¿Qué dirían ustedes como evidencia o como datos que les sirvan de base para hacer esta hipótesis? ¿Lo relaciona con animales? ¿De acuerdo? ¿Y por qué le parece que eso es un caso o una evidencia de que la profesora ejemplifica con elementos cotidianos? Profe, yo había Porque puesto... los niños igual conocen los animales. Ellos Ya. tienen, no sé, más cercanía. Yo había puesto eso porque en un momento la profesora le dice que cómo agrupaba creo que era la ropa en el closet, y Ajá. claro, uno de los niños dice como que tienen la ropa del colegio, la del verano, Ajá. y me parece que también da un ejemplo con los utensilios, como Ya. que las cucharas no estaban en el mismo lado que los tenedores, me parece que era una cosa así. Bien. Utensilios con Sí, ese concepto, estoy confundido ahí. la profe como que le pregunta como cómo ellos ven los criterios de su vida diaria. Y ahí como que los niños parece que empiezan a decir como esto de la organización de la ropa, los utensilios y eso. Ya, interesante. No sé quién hizo ese último comentario. ¿Quién fue? Daniela. Daniela de nuevo. Gracias, Daniela. Bueno, eso es un punto interesante. Voy a colocarlo aquí. Todavía estoy colocando apuntes solamente. La profesora pregunta acerca de situaciones cotidianas. Primero, bueno, analicemos primero estos tres ejemplos que ustedes mencionaban. Alguna compañera decía, bueno, la profesora usa animales para el ejercicio de clasificación. Entonces, uno podría decir, bueno, me basé o yo observé en la clase que la profesora usa fichas de animales. Por lo tanto, esos son ejemplos con elementos cotidianos. Por supuesto, de nuevo, no es tan claro que este sea un buen dato, porque habría que ver qué animales son los que están en la ficha. ¿El pingüino será un elemento cotidiano?
¿El león será un elemento cotidiano? ¿Cuáles son los animales que corresponden a buenos ejemplos de elementos cotidianos? A los perros, gatos. De acuerdo, de acuerdo. Ahí en ese caso, entonces, si es que, por ejemplo, pudiéramos observar que las fichas que utilizó la profesora incluían animales con los cuales los estudiantes se relacionan cotidianamente, como los perros, los gatos, los gorriones, etcétera, las palomas, entonces eventualmente estaríamos ante un buen dato, un buen ejemplo o evidencia que dice o que nos sirve para darle base a la idea de que la profesora usa ejemplos con elementos cotidianos. El hecho de que use animales... Profe, Sí, dígame. y a elementos cotidianos, quizás puede ser también, o no sé si será lo que se refería la compañera, el tema de a los elementos cotidianos puede ser que, no, es que dice elementos, perdón. Porque yo pensé que era el tema de que ellos que clasifican diariamente según, no es un concepto, perdón. Allá, como cotidianamente están clasificando. Claro, es como cuando hablan de que nosotros discriminamos a diario, porque todo lo que nos ponemos, comemos, hacemos, está dentro de una discriminación que hacemos diariamente. De acuerdo. Pero lo central acá, para poder ofrecer, para poder entregar un dato o evidencia acerca de lo que afirmamos, es que podamos decir en qué momentos de la clase la profesora ejemplifica con elementos cotidianos. A mí me parece que el uso simplemente de animales no sería un muy buen ejemplo, porque habría que especificar que se trata de animales que pertenecen al ámbito cotidiano, y ahí entonces habría un espacio de discusión. Se podría armar, por supuesto, de todos modos el argumento. Podríamos decir, la profesora, se puede afirmar porque la profesora usa fichas de animales, por ejemplo. Esta podría ser un dato que podríamos utilizar para darle base a nuestra hipótesis, ¿de acuerdo? Pero como les digo, nuestra contraparte podría decirnos, a ver, pero ¿de qué animales estamos hablando? Y entonces podría discutirse el argumento. De eso se trata un poco el ejercicio. Pero ahí podríamos tener una posible respuesta o posible elemento de juicio como dato o evidencia para darle base a esta afirmación. Los otros casos, los otros ejemplos que mencionaban, se refieren a la organización de la ropa o a la clasificación de los utensilios. Pero esto yo creo que contrasta bien o se complementa bien con la opinión que tenía Daniela, que planteaba que parece ser que la profesora hace preguntas acerca de situaciones cotidianas y a partir de esas preguntas hay estudiantes que ponen estos ejemplos. Yo recuerdo, me parece muy claramente, que hay por lo menos un estudiante que es bien explícito y bien claro en hablar de cómo clasifica la ropa, su ropa, por ejemplo, en la cómoda, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es, este caso, la organización de la ropa, ¿es un ejemplo que utiliza la profesora o es un ejemplo que utiliza un estudiante en estos 10 minutos de clase? Oh, la verdad es que no me acuerdo, pero sí había puesto eso de ejemplificar con elementos cotidianos refiriéndome a ese caso, pero no me acuerdo ya. Un niño, creo, porque ella hace una pregunta y un niño dice, en la ropa que nos ponemos, o guardar en un lado la ropa de invierno y en otro lado la ropa de Eso, verano. sí. Eso, de acuerdo. ahí sale. Es Perfecto. un niño, son niños, 2 niños creo que hablan sobre eso. Perfecto, sí, incluso, bueno, no sé si es el mismo niño u otro, que son de los más activos en la clase, que habla de cómo Es un niño y una niña. clasifica los tornillos, por ejemplo, le gusta clasificar los clavos por tamaño. Bueno, Sí. ¿sí? Y como que decía eso, decía yo juego con clavos y algunos los clasifico porque son grandes y otros porque son chiquititos. Exacto. Lo interesante de este análisis es que esos ejemplos
el de los clavos, el de la ropa de invierno y verano, el de los distintos tipos de ropa, los calcetines, qué sé yo, las poleras. Son ejemplos que desarrollan los estudiantes. Y parece ser que esos ejemplos provienen de algunas preguntas que formuló la profesora, como decía Daniel. Entonces, este análisis de la clase desde esta perspectiva parece cuestionar de un modo bastante profundo la hipótesis, porque habría que seguir buscando ejemplos que la profesora da con elementos cotidianos, porque eso es lo que dice la hipótesis. La hipótesis dice que la profesora decidió ejemplificar con elementos cotidianos, pero resulta que si en la clase los ejemplos lo ponen los estudiantes, entonces la profesora no está haciendo ejemplificaciones. A lo mejor sí hay ejemplos, pero no son por ahora los que aparecen aquí. Podríamos quedarnos únicamente con este dato. ¿Alguien tiene otro dato? ¿Alguna otra evidencia que nos permita darle base a esta hipótesis? Profe, ¿Sí? y aunque sea ella la que pide ejemplos, no es como lo mismo que ejemplificar. No, porque en ese caso tendríamos que decir la profesora decidió preguntar por ejemplos o preguntarle a los estudiantes que ejemplificaran. Esa sería nuestra hipótesis. Profe, ¿Sí? yo como igual que media confundida con la evidencia porque pensé que la evidencia que estaba puesta ahora no estaba como tan correcta. Entonces como que quedé así como De en la acuerdo, duda. sí, está bien, está en la duda, porque podríamos ponerlo así entre paréntesis como ¿son cotidianos estos animales? Sin embargo, nadie hasta ahora nos ha podido ofrecer, nos ha podido plantear otro ejemplo, otro dato o evidencia que nos sirva para darle fundamento a esta hipótesis. Porque las otras las hemos descartado en el sentido de que no eran ejemplos de la profesora, sino que eran ejemplos de los estudiantes. ¿Qué es lo que va a pasar con este dato? Si es que no tenemos otro, y es el único que somos capaces de ofrecer, entonces, cuando nosotros estamos argumentando esto, alguien va a poder cuestionar justamente. Usted misma podría decir, a ver, pero yo no estoy de acuerdo porque ese dato que tú me estás diciendo no me parece un buen caso o un buen ejemplo de un elemento cotidiano. Y entonces el argumento se vuelve débil. Y la hipótesis entonces se vuelve poco sostenible o incluso falsa. ¿Entiende? Si es que nos quedamos solamente con este dato porque no pudimos encontrar otro, entonces tendríamos que completar ahora el argumento ofreciendo una justificación. ¿De qué manera se justifica el hecho de que el uso de fichas de animales se relacione con ejemplos con elementos cotidianos? Yo pude observar que la profesora utilizaba fichas de animales y por lo tanto puedo afirmar que ella ejemplifica con elementos cotidianos. Podríamos decir algo que alguien me parece señalaba antes, porque los estudiantes tienen una experiencia cercana y de relación con distintos animales. Por ejemplo, este razonamiento, de nuevo, es un razonamiento general que proviene probablemente de un conocimiento más cultural, general, no necesariamente formal o académico, y que podría servirnos para tratar de vincular, tratar de justificar esta relación, el uso de ejemplos con elementos cotidianos con el uso de animales. Pero de nuevo, profe, sí, dígame. el que ella les pregunte, porque creo que ella como pregunta, ¿en dónde? Ella como que hace la pregunta para que los niños contesten esa, como, ¿en qué momento en qué momentos clasifican? Ajá. La pregunta de ella igual puede contar como una evidencia, ¿o no?
Yo creo que, de nuevo, No. estamos analizando solo o sea, tratando de construir un argumento coherente No. con la hipótesis. Y la hipótesis que dijimos es, la profesora decidió dar ejemplos. La profesora decidió ejemplificar. ¿Me entiende? Si es que nuestra hipótesis fuera, la profesora decidió preguntar por ejemplos, entonces tendríamos que utilizar como datos lo que usted menciona. Hay distintos momentos de la clase en los cuales la profesora le plantea a sus estudiantes preguntas acerca de su vida cotidiana. Pero eso nos sirve como dato para darle sustento a una hipótesis distinta de la que escribimos acá. Aquí la hipótesis es que la profesora dio ejemplos. Por lo tanto, para poder justificar esta hipótesis, tenemos que buscar en la clase evidencia de que la profesora dio ejemplos. No que la profesora preguntó acerca de ejemplos o que los estudiantes dieran ejemplos, que son datos que ocurren en la clase pero que no le dan sustento a esta hipótesis. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que vamos viendo es que en la construcción de este argumento, tratando de defender esta hipótesis, hay varios aspectos débiles. Y eso que solo nos hemos concentrado en la primera parte de la hipótesis, ejemplificar con elementos cotidianos. No hemos dicho nada acerca de esta segunda parte, para acercar el contenido con más facilidad a los estudiantes. También es un aspecto que podríamos discutir de la hipótesis. Entonces, nos quedamos con un argumento que está más o menos coherentemente construido, que está más o menos completo, porque tiene la afirmación discutible, tiene evidencia y tiene una justificación. Sin embargo, puede ser un argumento débil si uno lo utiliza en una discusión o lo utiliza en un ejercicio argumentativo, por ejemplo, de escritura. Entonces, el lector o la contraparte de inmediato puede comenzar a cuestionar o puede comenzar a criticar este argumento. Porque, como ya vimos, podría cuestionar el hecho de que el uso de fichas con animales no es un dato suficiente para afirmar que la profesora hace estos ejemplos cotidianos. Y también podría cuestionar el razonamiento, porque es un razonamiento demasiado general, demasiado impreciso. Porque, por supuesto, los estudiantes probablemente tienen una experiencia cercana a la relación con distintos animales, pero como habíamos dicho antes, depende de los animales y depende de qué manera se produzca esa relación. Entonces, es un argumento completo, pero es un argumento débil. Y es un argumento débil por lo que hemos señalado, entre otras cosas porque tiene varios elementos de juicio que requieren antecedentes para poder sostenerlos, y ya vimos que ni siquiera pudimos encontrar suficientes antecedentes para sostener esta primera idea de la hipótesis. Para ir cerrando entonces esta parte, insistir en que se trata de un ejercicio que no es nada sencillo de construcción o de desarrollo de la habilidad argumentativa, que estamos en este caso relacionando con